en este día en el que celebramos la memoria de San Jerónimo. La palabra de Dios llega hasta nuestro corazón como una nueva invitación a que podamos seguir a Jesús. Es muy lindo cada vez que escuchamos estos evangelios descubrir que ese llamado del Señor expresado en esa palabra, sígueme, no es solamente el relato de algo que pasó en el pasado y lo miramos y contemplamos como quien está viendo una película. Por el contrario, el Señor hoy sale a nuestro encuentro como salió al encuentro de estas personas para invitarnos una vez más a nosotros a que lo podamos seguir. Y que este seguimiento se ejerza no solamente desde la certeza interior que cada uno puede tener en la proclamación de su fe y decir, yo soy cristiano y yo lo sigo a Jesús, sino que este llamado del Señor se da en esta situación concreta que hoy me toca y nos toca vivir. Quizás mi situación personal, quizás mi situación familiar, mi situación profesional, mi situación en el trabajo, mi situación en la vida, mi situación en mi propia vocación. La vida cristiana es permanentemente actualizar este llamado del Señor que el Evangelio nos acerca de una forma tan clara. Cada vez que nos encontramos para rezar con Jesús, cada vez que venimos a su encuentro, cada vez que escuchamos su palabra, Jesús nos vuelve a decir, sígueme. Cada vez que nos acercamos a pedirle algo, cada vez que queremos agradecer por algo, cada vez que nos acercamos con nuestro dolor o con nuestra falta de capacidad para poder entender las cosas que pasan, en todas esas situaciones y circunstancias de la vida, el Señor una y otra vez nos invita a que lo sigamos. Nos dice, sígueme. Y cada vez a cada uno de nosotros le toca volver a responder. Y el Evangelio de hoy nos muestra en la respuesta dos características que nos hablan de un seguimiento pleno a Jesús. Cuando alguien quiere seguirlo al Señor, el Señor lo primero que dice es que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, ponernos en clave de seguimiento de Jesús es ponernos en clave de perder el control de la propia vida. Es ponernos en clave de aquel que no tiene todas sus seguridades en la vida ni todo bajo su propio control. Quien se dispone a seguir a Jesús es aquel que está dispuesto a dejarse llevar, a dejarse guiar, a dejarse sorprender, a dejarse cuestionar. Es importante descubrir cómo tantas veces en la vida nos aferramos a nuestras formas de parecer, nos aferramos a nuestros pensamientos, nos aferramos a nuestras miradas. Y ese aferrarnos tanto nos impide poder escuchar muchas veces a los otros o las razones de los otros. Y lo que es peor, muchas veces nos impide poder escuchar los llamados que Dios nos hace. La primera característica entonces para el seguimiento del Señor de la que nos habla el Evangelio es una disponibilidad que no se basa en la propia seguridad, sino en la certeza que el lugar a donde Dios me guíe, a donde Dios me llame, a donde Dios me lleve, será el mejor lugar donde yo pueda estar. Y la otra característica de la que nos habla el Evangelio es de que aquel que se dispone a seguir al Señor es aquel que verdaderamente se pone a mirarlo a Él y caminar hacia adelante. Hay dos ejemplos extremos que se ponen.
Pero concluye el Evangelio diciendo: aquel que ha puesto las manos en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Por tanto, quien se hace discípulo de Jesús, quien se hace constructor del reino de Dios a la manera de Jesús, es alguien que no se pasa mirando todo el tiempo para atrás lo que fue, cómo era antes, cómo se hacían antes las cosas, qué me pasó antes, de dónde viene esto que siento, de dónde sale esto que me pasa, sino que puede tener esa capacidad en el corazón de hacer un corte con el pasado para poner su mirada hacia adelante, es decir, mirándolo a Jesús y llevándonos hacia donde Él quiere que vayamos. ¿Cuántas veces nos puede pasar en la vida enfrentarnos a ¿por qué esto se hace así, de esta manera? ¿Por qué en esta casa hacemos las cosas de esta forma? ¿Por qué en esta parroquia se hace esto de esta otra forma? ¿Por qué en la iglesia lo vivimos de esta manera? ¿Por qué en tal lugar de trabajo las cosas se hacen así? Y muchas veces nos encontramos con esa pared anti-reino de Dios, que es: esto acá se hace así porque siempre se hizo así. Eso no es criterio para el Evangelio. El Evangelio nos llama a que repitamos siempre seriadamente lo que se hizo en el camino de la historia. El Evangelio es novedad. Y si Dios nos llama siempre, podemos ser fieles a la palabra de Dios cuando podemos discernir cuál es su llamado en el hoy concreto de nuestra vida, de nuestra realidad y de nuestra historia en este tiempo verdaderamente dolorosa. ¿Cuántas veces nos pasa de que, charlando quizás con algunos que ya tenemos algún año más, esto por ahí no nos pasa tanto con los jóvenes, sino los más grandes, encontrarnos con esa frase a veces tan poco evangélica, que es: antes estas cosas no pasaban? Y la verdad es que probablemente estas no pasaban, pero por ahí pasaban otras que eran peores, o que eran diferentes, o que eran distintas. Y cada circunstancia se juzga según las circunstancias de ese tiempo. No podríamos juzgar lo de antes con los criterios de ahora, ni podríamos juzgar lo de ahora con los criterios de antes. Se trata de asumir la novedad del Evangelio que nos invita a caminar hacia adelante. Que no es perder la memoria, por el contrario, que es pasar la memoria por el corazón, pero para no quedarme fijado en el pasado, sino para poder proyectar mi presente y mi futuro según lo que Dios me está invitando a transitar en este momento. Y cuántas veces también podremos caer en la tentación de repetir fórmulas, de repetir doctrinas o de repetir ideas que hayan sido importantes y significativas para un tiempo, para una cultura, para una realidad, pero que hoy quizás no le dice lo mismo a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos de este tiempo que nos toca vivir. Y otra vez Jesús nos dirá: seguime en este tiempo, seguime en esta realidad y animate a encarnar con tu vida la palabra de Dios para este hoy de tu historia, para este presente que nos toca transitar. Ojalá el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros en esta Eucaristía para que nuestra mente y nuestro corazón se abra a la novedad del Evangelio. Y de esa manera podamos construir verdaderamente el reino de Dios en este presente que nos toca vivir. Esto que digo, lo digo también respecto de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, por heridas del pasado o por quedarnos mirando lo que extrañamos o lo que perdimos, no somos capaces de poder descubrir la gracia del presente que nos toca transitar? Y me animaría a decir, y
inspirado por lo que Jesús dice en el Evangelio de hoy, hay momentos que el pasado hay que soltarlo. Y hay que soltarlo a la nada. Y hay que soltarlo al sinsentido. Para nada. Hay momentos donde el pasado hay que ponerlo en manos de la misericordia de Dios. Y ya no mirar más para atrás, sino asumir que seguirlo a Jesús es mirar para adelante. No, yo soy así porque perdí a tal persona. No, yo tengo este carácter porque a mí me hablaba mal mi papá. No, yo ya soy así porque a mí me dejaron en tal circunstancia. O yo soy así porque me separé hace mucho tiempo. O yo soy así porque fallecieron las personas que yo amaba. No miremos más para atrás. Porque para atrás no se vive, dice Jesús. Sí en el recuerdo, pero cuando el recuerdo nos invita a caminar hacia adelante, en el camino y en la propuesta de vida que hoy el Señor nos hace a nuestro corazón. La fidelidad a Jesús se juega en el presente y en un presente que nos lleva a caminar tras sus pasos y sus palabras. Que así sea.